Y bueno, vamos a compartir pantalla. Bueno, muy bien. No sé si se ve. Bueno, entonces, hoy lo que vamos a ver, vamos a presentar en realidad un poquito justamente la base de esta materia, y es, vamos a hablar justamente de las funciones que vamos a tener en cuenta o con las que nosotros vamos a trabajar. Entonces, en análisis 1, ¿sí? Trabajaron y vieron, analizaron, estudiaron todo lo que, esto es en análisis 1, ¿no? Entonces, trabajaron con funciones cuyo dominio, ¿sí? Estaba incluido en los reales y justamente la imagen era un subconjunto de también de los reales. O sea, ustedes trabajaron con funciones cuyo dominio, ¿sí? Estaba en R, o sea, funciones de una variable independiente. Y bueno, cuya imagen también es un escalar, un número real. Y nosotros ahora, a lo largo de esta materia, a lo largo de análisis 2, lo que vamos a hacer es, vamos a extender un poquito todo lo que ustedes aprendieron en análisis 1, es decir, en el análisis de una función, empezando desde, no sé, desde la gráfica, que es lo que vamos a ver hoy, los dominios, después todo lo que tiene que ver con la derivación de funciones de una variable y no, con A se refiere a, me refiero a, ¿cómo es? A análisis 1, esto sería análisis 1. Lo que vieron ustedes en análisis 1, en análisis del CBC. Y, ¿cómo se llama? Bueno, entonces, digamos que todo lo que se refiere a funciones de una variable independiente es lo que ustedes estudiaron, y nosotros ahora vamos a hacer extensivo, o sea, vamos a analizar todos esos elementos de las funciones, pero vamos a ampliar un poco el espectro, ¿está bien? Entonces, justamente vamos a ver que hay dos tipos de funciones, ¿no? Dos tipos de funciones que van a ser las funciones escalares y las funciones vectoriales. Todo esto, estos dos grupos, ¿sí? Es lo que nosotros vamos a trabajar a lo largo de esta materia. Y de las funciones escalares, vamos a dar un pasito más de estas funciones. Esta que ustedes vieron en análisis 1, es una de las funciones escalares, es un tipo, ¿sí? Pero bueno, un pedacito muy pequeño, esto lo vamos a extender. O sea, las funciones, lo voy a escribir acá, las funciones escalares, o llamamos funciones escalares, a toda función que tenga un dominio, lo voy a escribir así, que nosotros lo vamos a llamar D, incluido en un Rn, y cuya imagen esté en R. ¿Sí? Estas son las funciones, ¿sí? Funciones escalares. En realidad, cuando el n es mayor que 1, también se la llama función escalar o campo escalar. ¿Qué significa el Rn? Bueno, justamente, ¿no? Cuando n es igual a 1, tenemos
funciones que ustedes ya conocían, que son las que vieron en análisis 1, por ejemplo, tal que, no sé, supongamos que x es igual a x al cuadrado. Esa es una función que ustedes vieron en análisis 1, ¿sí? Y después supongamos, ¿no? Qué sé yo, si el n es igual a 2, entonces la función va a ser una función que va a ir desde un dominio incluido en R2 hasta R, ¿no? Por ejemplo, esa función podría ser una función, vamos a llamarla xy, que, no sé, como vimos el otro día, x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Esa sería una función de R2 en R. ¿Por qué decimos que estas funciones son funciones escalares? Y bueno, porque a cada punto del dominio, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, ¿sí? Acá nosotros tenemos el dominio, sería toda la recta real, entonces a cada elemento del dominio, la función, la f, le entrega un escalar, que es el valor x cuadrado, ¿está bien? Es un escalar. Y lo mismo para este caso, ¿no? Acá, en realidad, lo que tendríamos es que en el dominio de la función, que serían todos los pares de R2, para cada par xy, la función entrega un valor numérico que es x cuadrado más y cuadrado. Obviamente, esto es un subconjunto de los reales. Ejemplos de funciones escalares, hay infinidad de funciones escalares, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, no sé, una función escalar de R en R, podríamos pensar, si uno lo quiere pensar en forma así concreta, ¿no? Con algún ejemplo cotidiano, ¿no? De una función, bueno, de una variable hay infinitas, pero qué sé yo, supongamos que ustedes tienen un recipiente, tienen un recipiente con agua, ¿sí? Con agua, supongamos que sea un agua caliente, y introducen un termómetro, entonces si este recipiente contiene, supongamos, agua hirviendo, y va pasando el tiempo, obviamente la temperatura de este líquido que está contenido en ese recipiente va a ir disminuyendo, el líquido se va a ir enfriando a medida que pasa el tiempo. Entonces, si nosotros tomáramos la temperatura, esa temperatura T va a ser una función del tiempo. En cada momento, ¿sí? La temperatura va a ir variando. O sea, esa temperatura va a ser una función del tiempo. ¿Qué sé yo? Esa sería digamos, un ejemplo, ¿no? O sea, uno podría decir, bueno, tengo, supongamos que fuera la temperatura medida en segundos, en cada instante, ¿sí? Va a haber una determinada temperatura T. Eh, para cada instante vamos a tomar una medición, va a haber un escalar, ¿sí? Y bueno, y después, ese sería un ejemplo de una función de una variable independiente, pero, qué sé yo, podemos tener, por ejemplo, funciones de varias variables, ¿sí? O sea, cuando el n es mayor que 1, por ejemplo, como este ejemplito que puse acá, f de xy igual a x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? De eso tenemos también infinidad de ejemplos. Por ejemplo, si uno tiene un cilindro, ¿no? Supongamos que yo tengo un cilindro, también, supongamos que este sea un vaso, ¿no? Sí, un frasco, con un radio R y una altura H, ¿sí?
si yo quiero calcular el volumen de este frasco, o sea, la cantidad de, qué sé yo, la capacidad que tiene ese frasco, la cantidad de litros de agua que puedo poner, ¿cómo se calcula cómo se calcula el volumen de ese cilindro? ¿Cuál sería la expresión de este volumen? R por H. Eh, mm, ¿Por altura? área de la base, que es pi por radio al cuadrado, ¿sí? Esta sería el área de la base por la altura. Eso me da el volumen de ese cilindro, de ese vaso, de ese frasco, ¿está bien? Esto, digamos que en unidades serían metros cúbicos, ¿no? O centímetros cúbicos. Entonces, fíjense que, qué sé yo, si yo tengo digamos, tengo este frasco, va a tener este volumen. Obviamente que si yo tomo otro frasco con el mismo radio y otra altura, tengo otra capacidad, ¿sí? Y si yo tengo otro, otro radio y otra altura, o sea, esta función, la función volumen, depende de estas dos variables, o sea, el volumen B es una función de estas dos variables. O sea, en este caso podríamos decir que B, ¿sí?, sería en un dominio que va a estar incluido en R2, ¿sí?, y la imagen, el numerito, o sea, para cada uno de estos valores lo que obtengo es un número, es un escalar, ¿sí? Por eso se llama función escalar, ¿está bien? Acá, bueno, habría que ver, ¿no? Cuál sería este dominio, ¿no? Concretamente, si esto fuera R y esto fuera H, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿Cuál sería el dominio de esta función? A ver. En realidad, a ver, esta función podría tener dominio todo R2, ¿no? Pero en particular, si estamos pensando que eso nos va a dar el volumen de un frasco, ¿cuál sería? ¿Cómo serían las restricciones? A ver, ¿les Tendría parece? que ser mayor que cero. Claro, o sea, tanto R como H son longitudes, o sea, es un radio y es una altura, o sea, tanto R como H son valores positivos, que obviamente tampoco nunca podrían ser cero, ¿no? O sea que podríamos pensar que el dominio sería ese, ¿no? O sea, el dominio serían los XY. Ahora igual vamos a hablar de dominio en particular, pero tal que R es mayor que 0 y H es mayor que 0. Sería la condición o como tendríamos que escribir. Entonces, si yo tomo cualquier elemento digamos, de este sector, de esta subregión de R2 pintadita en rojo, yo tomo un valor y a ese valor se le asigna un valor que es pi por R cuadrado por H. Entonces, con eso tenemos exactamente una función escalar. Qué sé yo, también podríamos tener una función escalar una función, supongamos que yo, lo mismo, ¿no? Supongamos que estoy en una habitación, y acá, qué sé yo, tengo una estufa, ¿está bien? Entonces, si yo pongo un termómetro en cada uno de los puntos, la temperatura va a depender de quién. Y va a depender de la posición, o sea, si estoy más cerca de la estufa, la temperatura va a ser mayor, si estoy más lejos, la temperatura va a ir disminuyendo, ¿sí? O sea que yo puedo pensar que temperatura va a depender de la posición del punto en donde yo esté tomando la temperatura, ¿sí? O sea que acá vamos a tener una función t,
que va a ir desde dónde, desde R3 hasta R, una función temperatura que va a depender de la posición del punto respecto de la posición donde tenga la estufa, qué sé yo. Y en particular, otra cosa también, o sea, también podría tener otra función, la voy a llamar así, temperatura. Supongamos que acá no tenga una fuente de calor constante, supongamos que yo acá prendo una fogata, y la fogata esta, obviamente, cuando no le pongo más combustible, se va a ir apagando. Entonces, la temperatura también podría ser que dependa de la posición de donde yo esté midiendo, pero que también va a depender del tiempo, porque si esta fogata se va consumiendo, la temperatura en cada punto no solo va a depender de la posición, sino del tiempo que pasa. ¿Está bien? O sea que acá tendríamos una función que va a ir desde R4 hasta R. Entonces, estos serían ejemplos de funciones reales escalares. ¿Más o menos queda claro esto? Sí, Ok. sí. Bien, entonces el otro grupo que tenemos son las funciones vectoriales. Las funciones vectoriales nosotros en general las vamos a indicar así, le vamos a poner una flechita, algunos le ponen una rayita, algunos le ponen una flechita. Yo le voy a poner solamente flechita, rayita porque es más rápido. Y las funciones vectoriales se caracterizan porque tienen esta forma. O sea, son funciones de Rn en Rm. Y entonces la particularidad, justamente, o sea, con m mayor que 1, ¿no? La particularidad que tienen justamente las funciones vectoriales es que a cada elemento del dominio, ¿sí? La imagen es un elemento de Rm, o sea, con m mayor que 1 significa que la imagen es un vector, por eso se llaman funciones vectoriales. En particular, como en el otro caso, cuando n es mayor que 1, en realidad se llama función vectorial o campo vectorial. Y bueno, y acá también tenemos como ejemplos, tenemos infinidad, y bueno, ustedes justamente en todo lo que es el campo de la ingeniería, tenemos ejemplos de funciones vectoriales, bueno, muchísimos, para tirar al techo de ejemplos, ¿sí? Qué sé yo, supongamos, ya ustedes de física saben, ¿no? Que si ustedes tienen tienen un móvil que se va desplazando en el tiempo, uno puede definir el recorrido, el vector posición de un móvil que se va desplazando con una función que tiene, por ejemplo, una expresión como esta, ¿sí? Es decir, en cada instante yo tengo un vector que es el vector posición, o sea, las componentes X e Y de una partícula que se desplaza en el tiempo van variando, la X y la Y, entonces, y tienen obviamente, ¿no? Esta posición necesita sí o sí de indicarse mediante un vector, porque ese vector posición, ¿sí? Justamente la posición tiene una dirección, un sentido,
y una longitud. O sea, que nosotros acá en realidad podríamos pensar en esto, ¿no? Que hay un eje, en el eje t, en el eje del tiempo, para cada valor de t, voy a tener asignado o asociado un vector que me va dando justamente la posición de ese punto. Ustedes en física ya trabajaron con esto, ¿no? Entonces, esta función e, fíjense, sería una función con un dominio incluido en R, que ahora después ya podríamos también ver, y fíjense que la imagen es un vector que pertenece a R2. ¿Sí? Lo mismo pasaría si el móvil, ¿sí? Si el móvil o la partícula se desplazara en R3, ¿no? Entonces, digamos, yo podría posicionar cada uno en cada instante, ¿sí? Podría posicionar, o sea, tendría el espacio, yo lo llamo E porque es el espacio recorrido, qué sé yo, ¿no? Vector posición X, capaz, ¿no? Pero digamos que ahí tenemos un vector, ¿no? O sea, cada instante, ahora bueno, utilizo el mismo eje, pero a cada instante, ¿sí? Le corresponde un vector posición, entonces acá esta función E, esta función vectorial, también tiene un dominio incluido en R y tiene una imagen para cada punto que va a R3. ¿Está bien? Profe, disculpe. Sí. Entonces arriba sería una función vectorial cuando m es mayor a 1, ¿no? Cuando m es mayor a 1, exactamente. Porque en realidad cuando m es igual a 1, cuando m es igual a 1, tenemos justamente las funciones escalares. ¿Está bien? Entonces, cuando el m es mayor que 1, o sea, 2, 3, 4, etc., ¿sí? Ahí tenemos, la imagen ya no es un escalar, sino que es un vector. Y, qué sé yo, también, ustedes eso, incluso de física, ya lo saben, nosotros después, ahora, o sea, en unos días también lo vamos a reforzar, pero ustedes saben que si yo derivo este vector, voy a tener ¿qué cosa? Voy a tener una velocidad, ¿sí? O sea, yo puedo tener algo de esto ya vieron en física, ¿no? ¿Sí? Sí, Sí, sí. O sea, fíjense que acá también yo en cada punto puedo definir, bueno, supongamos que sea z, ¿no? Puedo definir, esto es un vector que tiene componentes, qué sé yo, b1 de x y z, b2, o b sub x, vamos a ponerle, ¿no? B sub i de x y z, y b sub z de x y z. O sea, este va a ser esa función velocidad, va a ser una función que tiene dominio en R3, ¿está bien? Y tiene una imagen también de R3. O sea, a cada punto del espacio se le va a asignar un vector en R3. Entonces esas son funciones vectoriales. Ahí ahí escribe, parece una transformación lineal. Bueno, en realidad es una, o sea, digamos, es una función vectorial. Lo que pasa es que las funciones vectoriales, para que sean transformación lineal, tienen que cumplir determinadas condiciones, ¿está bien? O sea, no toda función vectorial es una transformación, pero sí una transformación lineal es una función vectorial. Ahí Santiago, no sé si quedó claro, ¿no? Y en general, a ver, miren, les voy a mostrar una cosita. Uno puede, ay, bueno, paren,
Les quería mostrar, ahora sí, espérenme. Uno puede tener gráficos, ¿sí? De funciones vectoriales, ¿no? O sea, fíjense acá hay un campo, ¿no? Sería un campo de velocidades, ¿no? O sea, supongamos que tenemos un líquido que está circulando en un canal, ¿sí? Y entonces en cada punto, ¿sí? Tenemos asociada una velocidad que, bueno, podría ser esta, ¿está bien? Que está indicada acá. ¿Sí? Entonces, el gráfico de ese campo vectorial sería una cosa así. ¿Sí? Bueno, acá hay distintos ejemplos de esas funciones. Y acá también hay uno en R3. Quieren, o sea, ahí tenemos como a ver si carga. Pero bueno, ahí ven, o sea, tendríamos esto podría ser el campo, el campo gravitatorio terrestre, ¿no? Digamos que esa esferita podría ser la Tierra, y cada una de estas flechitas que vemos acá estarían indicando esa fuerza de atracción gravitacional que ejerce, ¿sí? Que ejerce o sea, que ejerce la Tierra, ¿no? Sobre cada una de las partículas, ¿no? Ahí también, si quieren, bueno, esto está animado, ¿sí? Sería como, como, cómo viajarían las partículas. Bueno, nada, esto es simplemente como para que lo tengan un ejemplo, ¿no? De lo que, o entiendan un poquito más lo que es lo que sería una función vectorial, ¿no? Bueno, entonces todo esto, estas funciones, es lo que nosotros con estas funciones es con lo que nosotros vamos a trabajar a lo largo de toda esta materia. Y en general estas funciones vectoriales, ¿sí? Cuando yo lo voy a escribir ahora y después así ya lo van a saber para otros momentos. En general nosotros decimos que esa función es tal que esa f, como si esto es Rn, en general decimos que esto va a depender de x1, de x2, de x3, xn. En general a esto, incluso en el apunte, lo suelen llamar x, o sea, el vector genérico x, de n componentes, ¿sí? Y esto es igual a ¿qué? A una función de Rn, o sea, sería una primer componente f1, que depende de x, no vuelvo a escribir todo esto para que no quede largo, esa es una segunda componente, que también depende de x, y así sucesivamente hasta que hay una última componente f sub m que depende de esas x que dependen de m. O sea, sería, qué sé yo, como el caso que vimos acá, ¿no? La velocidad tiene una componente B1, B2 y B3, cada uno depende justamente de las n variables en donde está definido el dominio de esa función. Y nosotros entonces, a lo largo de esta materia, que básicamente esta materia, eso creo que no lo hablamos el otro día, pero digamos, básicamente esta materia se divide en dos grandes partes, o dos partes. Entonces, en toda la primera parte vamos a estudiar, vamos a trabajar con el estudio de la diferenciación de todo este tipo de funciones. O sea, tiene que ver con todo lo que sea derivación y, bueno, en particular diferenciación. Y en la segunda parte, o sea, y toda esa primera parte es lo que nosotros les vamos a evaluar en el parcial. Y toda la segunda parte va a tener que ver con la parte de integración, todo lo que tiene que ver con las integrales de estos tipos de funciones.
Así que bueno, vamos a arrancar, ¿sí? Y ahora que ya sabemos cuáles son las funciones con las que vamos a trabajar, bueno, siempre lo primero, lo inicial que uno define es el dominio, ¿no? Dominio de funciones, y vamos a empezar definiendo justamente el dominio de funciones escalares, ¿no? Porque yo, si bien después se los voy a comentar en particular, pero hay algo que ya vamos a ir mirando y es lo siguiente. Fíjense que una función vectorial en realidad justamente es un vector cuyas componentes, ¿sí? Cada una de estas m componentes, son funciones escalares. O sea que en general toda función vectorial la vamos a tratar como, digamos, justamente como el conjunto de m componentes escalares. Por eso que nosotros en todo lo que ahora hagamos vamos a arrancar definiendo todo lo que vamos a ir viendo primero para las funciones escalares, porque finalmente después vamos a poder extender todo eso que analicemos a las funciones vectoriales diciendo que obviamente vamos a requerir el análisis de sus m funciones escalares componentes. O sea, por eso que siempre vamos a arrancar primero con funciones escalares, obviamente de varias variables, ¿no? ¿Y qué es el dominio de una función escalar? O sea, una función escalar, repetimos, ¿qué es el dominio? Y bueno, es el conjunto de puntos de Rn para los cuales existe una imagen real de la función. O sea, simplemente eso ya lo saben, es la misma definición que ustedes tenían en análisis 1, ¿no? Entonces, qué sé yo, por ejemplo, vamos a hacer poquititos ejemplos, porque esto después lo van a hacer en la práctica, pero supongamos que sería, no sé, hallar el dominio de la función f de x, y igual a x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? ¿Cuál es el dominio de la función, de esta función? ¿Cuál sería el dominio de f? O de, Es en R2, ¿no? claro, sería todo R2 directamente. ¿Por qué? Porque yo puedo poner acá cualquier par de R2 y voy a obtener una imagen real. ¿Qué sé yo? Si yo tengo, vamos a llamarla G, entonces acá, ¿cuál sería el dominio de la función G? Bueno, acá ya no puede ser, ¿no? Todo R2, obviamente. O sí, no sé. A ver, ustedes dirán. O mayor que cero, ¿Cómo? mayores que cero, ¿Mayor que cero qué? todos los reales. El Eh, resultado de lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor que cero. claro, acá lo que yo necesito, lo que yo necesito es que todo esté radicando, o sea, todo lo que está afectado por la raíz, obviamente, tiene que ser un número positivo. Entonces, yo en realidad lo que necesito es que 4 menos x cuadrado menos y cuadrado sea mayor o igual a 0. O lo que es lo mismo, x cuadrado más y cuadrado menor o igual a 4. ¿Está bien? Entonces yo escribiría que el dominio de G es el conjunto de pares de R2, o X perteneciente a R2, como quieran, también yo lo podría llamar directamente X, tales que
¿qué cumplen? Y que x cuadrado más y cuadrado es menor o igual a 4. ¿Bien? Y si quisiera, o sea, si necesitara o si me lo pidieran, podría hacer un esquema aproximado. Bueno, eso es muy sencillo, porque serían justamente todos los puntos que están, que son interiores a esa circunferencia de radio 2, ¿sí? Ya ahora después en la práctica van a ver que les van a pedir, bueno, determinar el dominio y analizar si ese dominio es abierto, cerrado, o sea, todo lo que hoy vieron con Dora. Bueno, hacemos, qué sé yo, un ejemplito más, ¿no? Supongamos que yo tengo una h de x y z igual a 1 sobre 4 menos z más x cuadrado más y cuadrado. ¿Y cuál sería acá el dominio de esta función? Por lo Que lo de pronto, abajo sea mayor o igual a 1. mayor o igual a... Cero. Distinto de cero. Distinto No, de cero. distinto de 0. Distinto de Claro, cero. lo único que necesito es que este denominador sea distinto de 0, ¿no? Entonces eso es lo que yo necesito. Necesito que 4 menos z más x cuadrado más y cuadrado sea distinto de 0, o, lo que es lo mismo, que z sea distinto de 4 más x cuadrado más y cuadrado. ¿Ven? O sea, yo diría que el dominio de H son los puntos de R3, ¿no? Porque la imagen está en R3, tales que z es distinto de 4 más x cuadrado más y cuadrado. ¿Está bien? O sea que, y si yo quisiera dibujar eso, ¿cómo tendría que hacer? ¿Cómo tendría que hacer? O sea, yo tendría que dibujar, o sea, yo tendría que sombrear, quedaría todo R3, menos, o sea, tendría que dibujar en punteadito, ¿qué cosa? Y esta, que sería la frontera, ¿no? No, perdón, x cuadrado más y cuadrado. Bueno, y ahí tendría que ver cuál es esa gráfica, ¿no? ¿Cuál era eso? ¿Qué representaba eso en R3? Tendríamos que tener a mano la clase del otro día, ¿sí? Y a ver quién me puede decir qué sería eso. ¿Se parece a quién? Un paraboloide Era un elíptico. paraboloide. Claro, si yo le saco este 4, ¿se acuerdan? Es lo mismo que vimos el otro día, es el paraboloide elíptico. Bueno, ese 4 que está ahí, lo único que hace es que, yo lo podría pensar así, ¿no? Como z menos 4 igual a x al cuadrado más y al cuadrado. O sea que, ¿se acuerdan? Esto nos da una cuádrica, en realidad desplazada. ¿Desplazada en qué punto? En el 0, 0, 4. O sea que, digamos, yo podría venir acá y bueno, dibujar el paraboloide, si esto sería 4, ¿sí? Y bueno, el paraboloide sería este, ¿no? O sea, un paraboloide que mira hacia arriba, tiene concavidad positiva. Lo dibujo punteado, ¿por qué? Porque, bueno, justamente yo no quiero que los puntos de ese paraboloide pertenezcan a... Entonces yo lo que tendría que hacer sería, no sé, pintar todo el espacio, ¿sí? R3, y quedaría punteadito el paraboloide, los puntos que están sobre esa superficie, ahí esos no pertenecen al dominio. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Hasta ahora? Creo que no, Sí. no hay, Sí, Profe, perfecto. entendido. no hay mucha complejidad. Y entonces nosotros podríamos ahora definir el dominio
de funciones o campos vectoriales. Obviamente después en la práctica hay ejercicios más complejos, ¿no? O sea, yo siempre acá les doy algo más o menos sencillito para que entiendan la idea. Y directamente, o sea, no lo voy a escribir, pero digo que si una función, no lo voy a escribir en palabras, pero si yo tengo una función vectorial de Rn en Rn, tal que f de x es igual a f1 de x, f2 de x, f sub n de x, ¿qué les parece? ¿Cuál será o cómo podría yo obtener el dominio de la función vectorial x? ¿Qué les parece a ustedes? Sería una unión de todos los dominios. Claro, en realidad yo qué tendría que hacer, tendría que buscar el dominio de cada una de estas funciones vectoriales, que son las componentes de esta función vectorial. Y después, ¿qué tendría que hallar? La intersección. La intersección, exactamente. Este dominio de la función vectorial resulta ser la intersección del dominio de cada una de las funciones componentes. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo cortito, sencillito, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, una función vectorial que tiene esta forma, por ejemplo, esta función vectorial, entonces, digamos que acá yo tengo una componente F1, esta la vamos a llamar componente F2, y esta es una componente F3. ¿Está bien? Obviamente, esta función vectorial, esta F vectorial, es una función que va a ir desde un dominio D incluido en R a R3, ¿no? Pero bueno, nuestra función, nuestro conjunto del dominio va a ser una porción, sí, un segmento o una porción de R, ¿no? Entonces fíjense, si yo calculo el dominio de la función F1, no lo voy a escribir extenso, directamente vamos a poner la condición, ¿no? Para hallar el dominio de F1, bueno, lo mismo que vimos antes con la raíz, ¿no? O sea, ahí yo necesitaría que t más 1 sea mayor o igual a 0, o lo que es lo mismo, t mayor o igual a menos 1, ¿sí? Después tendría el dominio de F2, serían los puntos para los cuales, ¿qué le pasa al logaritmo de t? Tiene que ser mayor a 0. Exactamente, el argumento de la función logaritmo tiene que ser mayor que 0. Así que bueno, acá esta ya directamente queda así. Y el dominio de la función 3, en realidad, que necesitaríamos pedirle a t. Que fuera distinto de 2. Exactamente, era distinto de 2. Bueno, y ahora con estas tres condiciones, esta sería la condición 1, la condición 2 y la condición 3, tenemos que armar, si queremos como dibujar, ¿no? O sea, después lo voy a escribir en general, ¿no? Pero si este es el 0, ¿sí? Entonces fíjense, la condición 1, tendríamos esto, sería desde menos 1, ¿sí? En realidad tendríamos que sombrear, rayar todos los puntos. O sea, este menos 1 mayor que 0 equivale al intervalo menos 1 más infinito, ¿no?
Bien, después por otro lado necesitamos que t sea mayor que 0, ¿sí? Entonces, t mayor que 0, ahí tendríamos que excluir al 0, ¿está bien? Y rayar, qué sé yo, en el otro sentido. O sea que fíjense que entre estas dos primeras condiciones lo que tendremos es, en realidad, justamente la segunda condición, ¿no? Pero, además, ¿qué tenemos que ver? Y bueno, que tiene que ser distinto de 2, o sea que acá, en donde haya el 2, también tenemos que hacerle un agujerito, ¿sí? O sea que en definitiva, el dominio, ¿sí? El gráfico, digamos, del dominio sería, bueno, todo esto, acá, y todo eso así. ¿Sí? Ese sería el dominio de una función vectorial. Bueno, después en la guía ustedes tienen o van a tener o sea, ejercicios en donde, bueno, tengan funciones vectoriales de R2, de R2 en R2 o de R2 en R3, o sea, después van a ampliar un poquito, qué sé yo, por ejemplo, hacemos uno cortito, chiquito, de una función, por ejemplo, vectorial, de R2 en R2, que podría ser, vamos a poner, fíjense que esta función vectorial va a ir desde un dominio incluido en R2 a R2, una función vectorial. Pero bueno, obviamente el dominio es un subconjunto de R2. Entonces, si a esta la llamamos F1, o sea, la primer componente F1, y esta la llamamos componente F2, ¿sí? Fíjense que tenemos que el dominio de F1, ¿quiénes van a ser? ¿Qué necesitamos? Por un lado, necesitamos por la raíz que esto sea mayor o igual a 0, pero ¿puede ser igual a 0? No. No. No, tiene que Entonces ser mayor. directamente va a ser 9 menos x cuadrado menos y cuadrado, no, perdón, mayor a 0. O lo que es lo mismo, x cuadrado más y cuadrado menor que 9. ¿Sí? Y el dominio de la función 2, ¿qué sería? Tendríamos que pedir que x menos y fuera mayor que 0. O lo que es lo mismo, y menor a x. O sea, si uno lo quisiera escribir, que no lo hice yo en el otro ejemplo, pero ahora se los hago, digo, el dominio de la función uno lo escribiría así. Son los xy de R2, tales que cumplen justamente que x cuadrado más y cuadrado es menor que 9 y y es la intersección y menor a x. A veces esto también lo van a encontrar directamente con un punto y coma, ¿no? O sea, como que se cumple esta condición y también esta. Y entonces si uno quisiera hacer el gráfico, tendríamos que tomar un espacio R2 y por un lado marcar x cuadrado más y cuadrado menor a 9, o sea, esto sería todos los puntos que están por dentro de una circunferencia de radio 3, esta sería la condición, primera condición, y después tendría que tomar los puntos para los cuales y es menor a x. Entonces, cuando yo tengo esta inecuación, lo que me conviene es plantear la igualdad, y igual a x, sería la recta, la bisectriz, ¿está bien? Y ahora miro justamente
la desigualdad. Ahora tomo los puntos que están o por encima o por debajo, ¿no? Los que cumplan que y es menor a x. Entonces, esa condición, ¿qué puntos me lo cumplen? ¿Los que están por arriba o los que están por abajo? Por abajo. Los que están por abajo. Si dudo y no estoy muy segura, por ejemplo, tomo un punto. Digo, bueno, este punto, ese punto que tiene coordenadas 3 en x y 0 en y, está en este campo que está por debajo. Entonces, introduzco estas coordenadas en la inecuación. ¿Y qué me queda? Me queda que, perdón, que 0 justamente es menor que 3. ¿Sí? O sea, se cumple la inecuación para este punto, por lo tanto se va a cumplir. Bueno, y acá, perdón, pero esto es y menor, así que la tendría que haber dibujado punteada, y tendría que sombrear, ¿sí?, todos los puntos que están por debajo. Y bueno, justamente, ¿quién cumple o qué puntos cumplen la intersección? O sea, las dos condiciones, o sea, que se mezclan, o sea, se intercalan los sombreados. Y bueno, se van a intercalar en esta región, y ese sería el dominio de nuestra función vectorial. ¿Sí? Sí, profe. ¿Ok? Bueno, como les digo, estos ejemplitos que yo les pongo, obviamente son sencillos, pero bueno, es el concepto, ¿no? Después podrán tener mayor cantidad de intersecciones, mayor dificultad, pero bueno, en general, las condiciones que van a aparecer son o las condiciones de una raíz cuadrada, las condiciones de un logaritmo, o sea, no mucho más que eso. Así que bueno, eso no van a tener complejidad, y después, ya les digo, en la guía van a ver que una vez definido el dominio, en general los ejercicios les piden después clasificar ese conjunto, si es abierto, cerrado, compacto, acotado, bueno, todo lo que hoy vieron con Dora. Bueno, Profe, consulta. Esta, sí, la segunda parte de la guía, ¿no? ¿Vendría a entrar la parte de funciones? ¿O esto sigue siendo la primera? Esto ya corresponde, o sea, los ejercicios que van a encontrar de esto, ya corresponde a la guía, espera, la tengo acá, eso ya corresponde a la guía 2. ¿No? Justamente el primer ejercicio, bueno, en realidad arranca con la guía 2, a ver, esperen, sí, con la guía 2, pero en realidad en la guía 2 arranca arranca con una cosita un poco que vamos a ver ahora dentro de un rato, porque no solo el dominio, sino los conjuntos de nivel, que ahora en un ratitito lo voy a definir. Bueno, entonces estuvimos viendo de las funciones escalares lo que corresponde al dominio, ¿no? O sea, ya partimos de lo más elemental, que es, dada una función escalar, reconocer o determinar cuál es el dominio, que es fundamental, o sea, la determinación del dominio de una función para todo el estudio que vamos a hacer después, ¿sí? Para estudiar los límites, para estudiar las derivadas, para estudiar finalmente después el último concepto y gran concepto que vamos a ver, que es la diferenciabilidad. O sea, necesitamos partir, ¿sí?, de lo básico, que es conocer el dominio de la función. Entonces, bueno, esto ya está definido. Y una cosa que es también bastante importante es, dada una función escalar, lo que muchas veces justamente nos importa, nos interesa, es conocer el gráfico de esa función. Entonces, vamos a definir lo que es el gráfico de una función escalar. Entonces vamos a dar la definición. Todo esto igual, chicos, lo tienen y lo pueden rever, está todo prolijamente escrito también en las
síntesis, ¿no? ¿Se acuerdan que eso yo se los mostré donde lo podían leer? Pero bueno, entonces, si nosotros tenemos una función escalar, como vimos recién, de Rn en general en R, definimos o se define el gráfico de esa función f, lo llamamos así, gráfico de f, lo definimos. Esto que está así significa definición. Entonces, así, ese igual es como es justamente la definición, ¿no? Definimos al gráfico de una función como todos los x que pertenecen a un espacio Rn más 1, fíjense que la función va de Rn en R, el gráfico está son los puntos de Rn más 1, tales que cumplen que ese x pertenece al dominio de la función y la coordenada xn más 1 es igual a f de x1, x2, xn. Esto parece medio chino, ahora lo voy a traducir al castellano, pero no es tan difícil y de hecho ustedes ya saben lo que es el gráfico de una función, pero bueno, esto es justamente la definición. En general uno en la definición a veces, cuando uno da una definición en forma genérica, es más complejo que después verlo en un ejemplo. Entonces vamos a ver, primero vamos a empezar con algo bien sencillito, ¿no? Y ya van a darse cuenta que no es tan difícil. Bueno, entonces, vamos a poner un primer ejemplo y vamos a trabajar con una función bien sencillita, por ejemplo, f de x igual a x al cuadrado. ¿Está bien? Una cosita antes, ¿no? Recuerden que esta x que yo pongo grande, es justamente, si esto pertenece a Rn más 1, esto sería x1, x2, xn y xn más 1. A veces esta xn más 1 la podemos llamar i. Bueno, o u, qué sé yo. Entonces, vamos a aplicar justamente la definición. ¿Qué sería el gráfico de f? Bueno, vamos a aplicar exactamente la definición como la vimos acá. El gráfico de f sería, fíjense, los x que pertenecen a quién. Fíjense, el dominio de esta función, ¿cuál es el dominio de esta función? ¿Cuál es? Todos los reales. Todos los reales. R. El dominio es R, ¿no? Entonces, en la definición que me dice que el gráfico son los x de Rn más 1, o sea, en este caso en particular, serían ¿quiénes? Los puntos x que pertenecen a R2, ¿está bien? Tales que, obviamente, el x pertenezca a R2, pertenezca a R, el x chiquito le vamos a poner, ¿no? Y que además se cumpla ¿qué cosa? Fíjense, vamos a escribirlo así para que esto sea más fácil. Esto sería, si yo pusiera con estos numeritos, sería x1, x2, ¿está bien? X1, esto lo vamos a poner así, le vamos a poner x1 para que lo veamos más fácil. Entonces, tal que x1 pertenece a R y el x2 es igual, fíjense que el xn más 1 es f de x1.
Esto en realidad, yo en vez de llamarlo x1 y x2, para hacerlo más a lo que nosotros estamos haciendo, en vez de llamar a las variables x1 y x2, directamente yo las podría llamar x e y. Entonces la definición quedaría como que, y como que el gráfico son todos los pares x, y de R2, tales que x pertenece a los reales, y la x2 o la y es igual a ¿quién? Es igual a f de x1, o sea, f de x. Que en particular, vamos a volver a escribir, tal que x pertenece a los reales, y es igual a ¿quién? Bueno, la f de x, en nuestro caso, es x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, fíjense. Por eso yo les digo que esto es más difícil de lo que, parece más difícil de lo que en realidad es. ¿Por qué? Porque, bueno, lo voy a volver a escribir, ¿no? Pero esto es así. La función f, esa es la función, es x cuadrado, ¿está bien? Y el gráfico de esa función, o directamente, lo vamos a hacer así, directamente el gráfico son los pares x, y, tales que y es igual a x al cuadrado. Entonces, fíjense, que el gráfico de esta función que va de R en R es un conjunto de puntos del plano, ¿sí? O sea, de R2, son todos los puntos x, y de R2 que cumplen que la y es igual a x cuadrado. ¿Saben? ¿Y quién será ese conjunto de puntos? ¿Qué es ese conjunto de todos los puntos del plano? Que en realidad, justamente, como y es igual a x cuadrado, los puntos van a tener la forma x cuadrado, ¿no? Una parábola. Claro, es una parábola. ¿Sí? Esta parábola roja que está ahí, esta parábola, ¿sí? En realidad es una curva, ¿no? Una curva roja, que esa curva no es ni más ni menos que qué, y que la sucesión es una sucesión infinita de puntos del plano, en donde justamente cada punto tiene una coordenada x y una coordenada y que vale exactamente x cuadrado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este punto de acá no pertenece porque justamente no se va a cumplir que la x va a ser igual a x cuadrado. ¿Sí? Entonces, nada, directamente, el gráfico de una función cuadrática, o sea, esta es una función cuadrática, una función cuadrática de R en R, ese gráfico, el gráfico de la función cuadrática es igual a una parábola. Entonces, ese gráfico tiene nombre y apellido. Hay otras funciones, ¿sí? Bueno, apellido no, tiene nombre. Hay otras funciones que tienen gráficos, pero bueno, no son gráficos por ahí con nombres estudiados específicamente. Bien, entonces, qué sé yo, por ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo, ¿no? Bueno, vamos a hacer uno sencillito. ¿Sí? Entonces acá, o sea, cuando una función va de R en R, el gráfico es un elemento que está en R2. Ahora, esta función que vemos acá, cuyo dominio justamente es R2, ¿qué va a pasar con el gráfico de esta función? Y bueno, vamos a aplicar la definición. ¿Sí? Son los x que ahora van a pertenecer a quién. A ver.
R3. Claro, les pongo la definición acá, ¿no? La definición era esta que estaba ahí. ¿Sí? Eran los X pertenecientes a Rn más 1, o sea que en este caso van a ser los puntos de R3 tales que, bueno, vamos a poner así, ¿no? El XY pertenece a D y el X, vamos a poner X1, X2, y acá el X3 va a ser F de X1, X2. O sea que en particular entonces vamos a tener, son los X1, que lo puedo llamar X1, X2, X3 o X y Z, me parece que les va a ser más fácil, ¿no? Tal que XY pertenece a R2, que es el dominio, y la Z es la F de X1, X2. O sea, es igual a X cuadrado más Y al cuadrado. O sea, en esta función que va de R2, esta F, va de R2 a R, el gráfico es el conjunto de puntos de R3. ¿Sí? O sea, siempre le sumo una dimensión. Entonces, ¿qué puntos van a ser? O sea, ¿cuál es el conjunto? ¿Cuál es el gráfico ahora de esta función que va de R2, de R3 en R? Bueno, tengo que ver los puntos del espacio que cumplen la condición xy, x cuadrado más y cuadrado. Esta es la condición que tienen que cumplir los puntos de R3 para pertenecer al gráfico de esta función, ¿no? ¿Cuál sería en particular? Ya la vimos, ya la trabajamos, ¿no? Paraboloide. Un paraboloide elíptico, perfecto. Sería el paraboloide elíptico centrado en este caso en el origen de coordenadas. Entonces, este paraboloide sería el gráfico. O sea, si yo tomo cada uno de estos puntos violetas, cada uno de esos puntos, porque esa superficie, esa cáscara, está formada por infinitos puntos, ¿sí? Y las coordenadas de cada uno de esos puntos va a tener una coordenada X, una coordenada Y, cualquiera de R2, y la coordenada Z va a valer X cuadrado más Y cuadrado. Entonces, esa gráfica, ¿sí? En este caso, el gráfico de la función f equivale a un paraboloide elíptico. Pero bueno, en general, ¿sí? En general, esta porque como les digo, ¿no? Esta función, que es una función cuadrática, que tiene una forma particular, tiene una gráfica que tiene nombre, pero en general, ¿sí? Si yo tengo una función de R2 en R, el gráfico es una superficie en R3. ¿Sí? Es una superficie cualquiera, ¿no? O sea, en particular, ya les digo, nosotros acá porque tomamos una función conocida y una gráfica que ya la trabajamos, ¿no? Pero en general, ¿sí? Puede ser una superficie cualquiera, ¿no? Una superficie cualquiera de R3. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Sí, profe. Sí, Ok. profe, igual esto es como una formalidad de gráfico, o digamos, porque creo, yo nunca lo había visto. Claro, exacto, sí, es tal cual lo que vos decís. Por eso yo les dije Claro. al principio que van a ver que en realidad, ¿cómo se llama? O sea, es un concepto que ya lo trabajaron
que capaz que no lo Claro. trabajaron con ese nombre, ¿no? Pero Claro. bueno, ahora lo formalizamos. ¿Y por qué? Porque en general, yo justamente en la definición, fíjense que uno puede definir gráfico para cualquier función de Rn en R, ¿no? Esa sería la definición. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo quisiera hacer, o sea, si yo tengo la función f igual a, qué sé yo, x cuadrado más x por z más y. ¿Está bien? ¿Cuál sería el gráfico de esta función? ¿O cómo sería el gráfico de esta función? ¿Esta función de dónde va? Estaría en R4. De R3 en R. ¿Está bien? O sea que el gráfico de esta función serían los puntos pertenecientes a qué espacio. A R4, tales que, bueno, toda la definición. Entonces, ¿qué pasaría con esto? Y bueno, lo que pasa con esto es que yo puedo definirlo, yo puedo definir el gráfico, pero lo que no puedo hacer es ¿qué cosa? ¿Qué es lo que no podría hacer? Graficar. Graficar, ¿está bien? O sea, yo ya no puedo graficar, o sea, puedo hacer el gráfico de las funciones de R en R o de R2 en R, ¿está bien? Pero no puedo hacer más porque obviamente no puedo dibujar, está definido el gráfico, o sea, un espacio R4, ¿está bien? Entonces, bueno, esa sería la definición, y sí, es eso, es simplemente eso, o sea, pero yo muchas veces, a lo largo de a lo largo de la materia, voy a hablar, o voy a mencionar, incluso ustedes lo van a leer en la síntesis, van a hablar del gráfico de una función. Entonces, bueno, por eso es que es importante que nos pongamos bien de acuerdo en qué es eso. Bueno, y por último, lo que vamos a ver, y que es justamente con lo que arranca en realidad la práctica 2, vamos a hablar de lo que se llaman los conjuntos de nivel de funciones escalares. Conjuntos de nivel. Y que tiene que ver justamente, bueno, Profe, una pregunta. sí, ¿No vimos los gráficos de funciones vectoriales? O yo ¿cómo? que vimos los gráficos de las funciones escalares, pero no las vectoriales, ¿eso no vamos a No, dar? porque esto que voy a dar ahora tiene todavía que ver con funciones escalares. Entonces, para no mezclar, vamos a terminar con esto que se refiere específicamente a funciones escalares, ¿está bien? Y después la clase que viene justamente voy a arrancar hablando de eso, hablando del gráfico de funciones vectoriales. ¿Está bien? Sí, sí, gracias. E incluso, justamente, prefiero definir esto porque justamente, como les digo, es con lo que arranca la práctica 2, así ya pueden trabajar el lunes con la práctica 2 en la práctica, ¿sí? O sea, al comienzo. Bueno, entonces vamos a dejar eso para la clase que viene y ahora vamos a definir esto que son lo que se llaman los conjuntos de nivel de funciones. Entonces, vamos a ver, si yo tengo, sea, otra vez, ¿no? Una función escalar, entonces definimos o llamamos o definimos conjunto de nivel K de F a esto, lo vamos a decir así. Vamos a decir LK o C sub K de F, lo vamos a también definir. ¿De qué manera? Lo vamos a definir como
los x que pertenecen, es el conjunto de los x que pertenecen a D, o bueno, mejor dicho, vamos a hacer primero, vamos a poner así, a Rn, tal es que Sx pertenece a D y la f de x es igual a k. Perdón, profe. Sí. Esa tipo L quiere decir conjunto de nivel. Este es el conjunto de nivel, sí, conjunto de nivel. Genial. Conjunto de nivel K sería esto. El conjunto de nivel K. Lo definimos así, son los puntos de Rn, acá ahora sí son del mismo, o sea, es un conjunto de puntos que está dentro del espacio Rn en donde se define el dominio, tal es que Sx obviamente pertenezca al dominio, y la f de x es igual a k. Entonces también esto, fíjense, va a ser más sencillito si lo miramos con un ejemplo, ¿sí? Más que marearnos con esta definición, ¿no? Entonces vamos a hacer ejemplos. Entonces, por ejemplo, vamos a hallar los conjuntos de nivel K de. Vamos a ir viendo distintas funciones. Entonces vamos a arrancar con una sencilla, ¿no? Vamos a arrancar con una función que va a ir de R en R, tal que, vamos a decir, f de x, qué sé yo, es igual a, vamos a poner otra vez, x cuadrado más 1. Bien, entonces, vamos a ir viendo, o sea, vamos a aplicar exactamente la definición como está acá, entonces, pero aplicada en particular a esta función, ¿no? Entonces, los conjuntos de nivel K de F los vamos a definir como. Ahora vamos a ver entonces, los X que van a pertenecer a quién, y van a pertenecer a R, ¿no? Porque en esta función es una función que va de R en R. Tal es que, bueno, acá repetimos, ¿no? En realidad esto se repite porque el dominio D es igual a R, ¿no? Y la f de x, bueno, lo voy a escribir directamente, f de x igual a acá. F de x, ¿quién es? Y es x cuadrado más 1 igual a k. Porque esto es f de x. Ahora, esta definición yo se las voy a contar también de otra manera y bueno, van a ver que por ahí la van a entender mejor. Entonces, ¿qué es? ¿Qué significa todo esto? Bueno, nosotros tenemos esta función f de x igual a x cuadrado más 1 y nosotros queremos ver el conjunto, por ejemplo, vamos a hacer un K particular, ¿no? Supongamos que yo quiero conjunto de nivel 5 de F. ¿Quiénes son o qué puntos de R conforman el conjunto de nivel 5 de esta función? ¿Quiénes van a ser el conjunto? Bueno, vamos a escribirlo. Son los X que pertenecen a R, esto directamente lo escribimos una vez, y ¿qué pasa? Que X cuadrado más 1 tiene que ser igual a 5. Es un conjunto de nivel en particular. Bueno, ¿y qué vamos a ver quiénes? O sea, quiénes serían estos puntos, ¿no? O sea, si x cuadrado más 1 es igual a 5, significa que x cuadrado es igual a 4, lo cual quiere decir que módulo de x es igual a 2, por lo tanto, x puede ser 2 o x puede ser menos 2. Entonces, vamos a mirar un poquito, vamos a hacer el gráfico de la función, esa función cuadrática, que ya vimos que era una parábola, y vamos a analizar un poquito a ver qué sería el conjunto de nivel. Entonces, fíjense,
Si yo hago el gráfico de esta función, obviamente esto es x cuadrado más 1. Esta sería el gráfico de la función. ¿Y qué es? ¿Qué sería el conjunto de nivel 5? Son, fíjense, en la definición, el conjunto de nivel son puntos del dominio. O sea, yo lo que tengo que hacer es, para ver el conjunto de nivel, o el conjunto de puntos de nivel, lo que tengo que hacer es mirar el dominio de la función. ¿Sí? Yo miro el dominio y tengo que elegir en el dominio los puntos para los cuales la f de x es igual a una constante. ¿Sí? En este caso, el conjunto de nivel 5 sería ¿qué? Bueno, yo tengo que mirar qué puntos del dominio tienen una imagen que vale 5. ¿Sí? O sea, si yo me parara acá y miro acá 5, ¿sí? ¿Qué es lo que veo? Veo que en esa función hay dos valores de x, ¿sí? Tendría este valor x igual a menos 2, y tengo este otro valor x igual a 2, ¿sí? Para los cuales la imagen vale 5. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos puntos, como vimos antes, ¿no? Este punto es el punto de coordenadas 2, f de 2, o sea, sería el 2, 5, ¿no? Y este punto es el menos 2, f de menos 2, o sea que es el punto menos 2, 5. ¿Sí? Entonces, este punto, o sea, este valor de x y ese otro valor de x, los dos tienen una imagen que vale 5. ¿Sí? Entonces, estos dos puntos, este punto y este punto, conforman el conjunto de nivel 5 de F. ¿Eh? Y entonces uno en general, cuando describe los conjuntos de nivel en general, dice, bueno, a ver, los conjuntos de nivel de esta función son estos, ¿sí? Y bueno, eso ya ahora lo vamos a ver en el próximo ejemplo, no nos vamos a detener en este, pero lo interesante en general es ver este K, porque este K en realidad, ¿qué representaría? ¿Qué representa ese K? Todos los puntos de la función. La imagen. Exactamente, este valor K representa o sea, los valores que va tomando la imagen de la función, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quisiera encontrar el nivel K, el conjunto de nivel 0 de esta función? ¿Qué conjunto sería el conjunto de nivel 0 de esa función? En ese caso ninguna, porque estaríamos Claro, o buscando sea, sería raíces. un conjunto vacío. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque no existe ningún elemento del eje, ya lo veo acá lo veo en el gráfico, pero también, o sea, yo podría escribir en la definición que f de x tiene que ser igual a 0, entonces x cuadrado igual a menos 1, o sea, no existe ningún valor de x perteneciente a los reales que cumple esa función, por lo tanto, el conjunto de nivel sería el conjunto vacío. Bueno, bien, entonces lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a volver a utilizar a nuestro querido paraboloide. Profe, Sí. ¿cómo escribiríamos entonces la Ah, solución a el conjunto 5 de la función? Conjunto digamos, 5. o sea, yo lo puedo dejar así escrito, o directamente podría decir que el conjunto de nivel F, el conjunto de nivel 5 de la función F serían los puntos 2 o menos 2 y 2. Directamente, es un conjunto con dos elementos. O si lo querés, qué sé yo, también lo podrías decir
los X que pertenecen a R, tal que X es igual a 2 o X es igual a menos 2. También estaría escrito así. Buenísimo, gracias. ¿Está? Bien, y bueno, entonces vamos a hacer otro ejemplo, ¿no? O sea, también hallar los conjuntos de nivel de la función f de xy igual a x cuadrado más y al cuadrado. Entonces voy a volver a poner ahí la definición, porque obviamente no se la van a acordar. Entonces, en este caso diríamos que los conjuntos de nivel k de la función f de esta función serían los x que, bueno, por supuesto el dominio de esta función es R2, ¿está bien? Eso ya lo sabemos. Entonces, en realidad acá yo tendría que poner, son los x que pertenecen a R2, como el dominio es igual o sea, el dominio justamente es todo el campo, directamente yo lo voy a poner así, tal que x grande, vamos a poner acá una x grande, pertenezca a esa R2, tal que f de x sea igual a constante, ¿no? Entonces ahora lo vamos a escribir un poquito más detallado. Este x son todos los pares xy pertenecientes a R2, tales que nuestra f de x o nuestra f de xy es x cuadrado más y cuadrado es igual a k, ¿no? Entonces, esta sería, en realidad fíjense que hay infinitos, ¿no? Conjuntos de nivel, ¿no? Porque va a haber un conjunto de nivel para cada valor de k que yo le asigne, ¿no? En realidad a veces, obviamente que los conjuntos de nivel que interesan son los conjuntos que no son conjuntos vacíos, ¿no? Entonces, los conjuntos de nivel para esta función que no van a ser conjuntos vacíos, corresponden a qué valores de K. O sea, K puede tomar cualquier valor, o sea, voy a poder dar... Serían los mayores a cero. Positivo. Serían todos los puntos K mayores o iguales a 0 o K perteneciente al intervalo, si quisieran ponerlo, 0 más infinito. ¿Está bien? Eso en general y ahora les voy a comentar, porque ahora vamos a ver que en general, aunque no lo pide el enunciado, es importante, ¿sí?, determinar esto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, buscamos algunos en particular. ¿Por qué? Porque obviamente este es un conjunto infinito, ¿sí? Es un conjunto infinito de conjuntos, ¿no? Porque yo tengo infinitos conjuntos de nivel, ¿no? Todos los que correspondan a los x mayores o iguales a 0. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, vamos a ir describiendo algunos de esos infinitos, y los vamos a ir graficando. Entonces, por ejemplo, el primer valor o el primer conjunto de nivel que tendríamos sería el conjunto de nivel 0 de esa función, ¿sí? ¿Cuál sería el conjunto de nivel 0? Serían los xy de R2, para los cuales x cuadrado más y cuadrado es igual a 0. ¿Sí? Pero ese conjunto de nivel, ¿quién es? O sea, ¿quiénes conforman ese conjunto de nivel? 0, 0. 0, 0. Solamente es un conjunto que tiene un único elemento, ¿sí? El 0, 0. Yo acá de costadito voy a ir haciendo el gráfico de los conjuntos de nivel. O sea que les voy a ir dibujando, ¿sí? Entonces, este punto, si yo dibujara, porque recuerden que los conjuntos de nivel son los que pertenecen al dominio de la función. Entonces, y fundamental, le voy a poner que este es el conjunto de nivel 0. Bien, después supongamos que
yo quisiera hallar el conjunto de nivel 1, ¿no? Otra vez, serían los xy de R2, para los cuales x cuadrado más y cuadrado es igual a 1, ¿no? Porque esa es la f de xy. Entonces, ¿quiénes conforman el conjunto de nivel 1? ¿Qué puntos del plano son los que conforman el conjunto de nivel 1? La circunferencia de radio 1 Claro, de centro 0. exactamente. Son todos los puntos que pertenecen a esta circunferencia de radio 1, ¿no? O sea, todos estos puntos que están acá, tienen una imagen, la f de xy, si yo esto lo graficara, si hiciera el gráfico en R3, todos estos puntos tienen una imagen que es constante y vale 1. Por eso este sería el conjunto de nivel 1 de la función. Bueno, ¿qué más? Y vamos a hacer uno más porque no nos vamos a pasar toda la mañana haciendo conjuntos infinitos, pero supongamos que yo pongo el conjunto de nivel 4 de F, ¿no? El conjunto de nivel 4 de F serían los x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Con lo cual, ¿qué tengo? Bueno, tengo que, son todos los puntos que pertenecen a una circunferencia, ¿sí?, de radio 2. Estos dos, y este sería el conjunto de nivel 4 de la función f. ¿Qué quiere decir? Que todos los puntos de esta circunferencia, si yo hiciera el gráfico de esta función, tendrían una imagen, o tienen una imagen que es 4. Profe, perdón, ¿el radio era el igual al cuadrado o Claro, era 4? Porque acordate que esto es el radio El radio cuadrado. al cuadrado. Ok, ¿Está ok, gracias. Y bueno, y entonces, nada, esto es así, o sea, obviamente no voy a seguir, pero digamos, yo ya sé, bueno, ya lo puedo ver por la definición, que acá lo puse en forma genérica, todos los conjuntos de nivel, o sea, los infinitos, son circunferencias, ¿está bien? ¿Qué les pasa a esas circunferencias? Esas circunferencias aumentan su radio a medida que aumenta el valor de K. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si K, como K es mayor o igual a 0, quiere decir que a medida que yo voy tomando valores de z, o sea, esto es en el gráfico de la función, este k equivale a pensar en el valor que toma la variable z, a medida que me voy alejando del plano xy, ¿sí? ¿Qué va pasando? La superficie, o sea, el gráfico de esta función, ¿sí?, va tomando o van siendo circunferencias cada vez más grandes. Entonces, justamente esta es la idea de los conjuntos de nivel. O sea, los conjuntos de nivel de una función lo que me ayudan es a entender el comportamiento de la función, o sea, el comportamiento del gráfico de la función, pero mirándolo solamente en el plano. O sea, uno podría hacer el siguiente ejercicio, fíjense, este punto, o sea, supongamos que yo ahora voy al espacio, ¿no? Digo, este punto es el 0, 0, que estaría acá, este punto es el conjunto de nivel 0. ¿Qué quiere decir? Que este punto tiene como imagen el 0, o sea, está acá. Después yo podría, no sé, graficar estos puntos. Estos puntos, que corresponden a esta circunferencia, ¿sí?, corresponden al conjunto de nivel 1. ¿Qué significa? Que todos los puntos x, y que están acá sobre esta circunferencia, en la gráfica de la superficie tienen una imagen que es constante y vale 1.
O sea que si yo fuera, yo lo que puedo hacer es ir armando, a partir de este conjunto de nivel, puedo ir armando la superficie. ¿Qué quiere decir? Estos puntos tienen una imagen que vale, o sea, este está acá. Estos otros puntos tienen una imagen que vale 1, ¿está bien? O sea, todos estos puntos tienen una imagen, yo me paro ahí y subo una altura 1. ¿eh? Después, si yo tomo la circunferencia de radio 2, ahí, bueno, ahí me quedé corta, con el eje, pero supongamos que acá tengo la altura 4, ¿sí? Entonces, resulta que todos los puntos que tienen, que pertenecen a esta circunferencia, que pertenecen a esta circunferencia, tienen una altura que vale 4. ¿sí? Entonces, digo, tendría esto así, esto así. Y bueno, entonces con esto, obviamente, ¿sí? ¿Qué me doy? ¿Qué es lo que más o menos me estoy dando cuenta? Bueno, que la gráfica podría ser una gráfica más o menos así. O sea, yo me puedo ir dando cuenta, ¿sí? Aproximadamente de cómo es el comportamiento de la superficie. En este caso, este conjunto de nivel no nos ayuda demasiado porque nosotros concretamente ya sabemos que este es z igual a x cuadrado más y cuadrado, o sea, no tiene mucha gracia. ¿Por qué? Porque yo ya sé que la gráfica de este paraboloide, de esta función cuadrática es este paraboloide, porque ya lo vimos. ¿sí? Pero bueno, este concepto ¿sí? se aplicaría a otro tipo de funciones de las cuales por ahí uno no tiene, ¿sí? O no conoce, o no responden a alguna cuádrica o alguna superficie, digamos, que nosotros conocemos. ¿sí? Por ejemplo, supongamos lo siguiente, miren, a veces el esquema del conjunto de nivel es muy parecido, pero sin embargo nos da información distinta. Vamos a ver rápidamente, no tenemos mucho tiempo, pero pongamos que yo tengo esto. Vamos a hacerlo más o menos rápido. Fíjense, yo tengo esta función. El dominio de esta función, ¿cuál es? ¿Cuál sería X cuadrado más y cuadrado mayor a 4. Claro, o sea, yo directamente lo escribo así, ¿no? O bueno, vamos a decir que son los xy de R2, tales que x cuadrado más y cuadrado es menor o igual a 4. Bueno, esto ya lo vimos, ¿no? O sea, si yo vengo y dibujo el conjunto de nivel, perdón, el dominio de la función, dice que el dominio de la función son todos los puntos, o sea, tendría que graficar todo esto, ¿no? Son todos los puntos que están por dentro de esta circunferencia de radio 2. Ahora, ¿cómo serían los conjuntos de nivel K de esta función? Bueno, tendría que decir, ¿no? Son los xy pertenecientes a este dominio, tales que cumplan qué condición, y que la raíz cuadrada, no escribo todo el desarrollo, ¿no? Pero digo, x cuadrado menos y cuadrado es igual a una constante. Esta es la f de x. ¿Sí? Y bueno, ahora después yo voy a operar un poquito esta cuestión, vamos a mover un poquito, vamos a transformarla para ver qué tipo de curvas, ¿no? son esos conjuntos de nivel K. Pero
acá ya hay algunas cosas que podemos ir viendo. Fíjense que, por lo pronto acá, si k es la raíz positiva de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado, ¿qué podemos decir de k en una primera instancia? Tiene que ser positivo. Claro, que k siempre va a ser mayor o igual a 0, porque es igual a una raíz positiva de algo, ¿no? Ahora bien, fíjense, para ver qué tipo de curvas son, digo, bueno, yo puedo elevar miembro a miembro al cuadrado, con lo cual me va a quedar que 4 menos x cuadrado menos y cuadrado es igual a k al cuadrado, o lo que es lo mismo que x cuadrado más y cuadrado es igual a 4 menos k cuadrado. O sea que fíjense que en este caso los conjuntos de nivel de esta función también van a ser circunferencias, ¿no? Porque en definitiva para cada valor de k, esto me va a dar un número, ¿sí? Y entonces también van a ser circunferencias, ¿sí? O sea, yo en realidad podría decir que los conjuntos de nivel k de f van a ser todos los xy de R de D, acá no puedo poner R2 porque el D era menor, tal es que x cuadrado más y cuadrado es igual a 4 menos k al cuadrado. Ahora ojo, ¿no? Porque fíjense que de esta sería en particular, ¿no? Pero fíjense que de esta condición, ¿qué tengo que prestar atención ahí? O sea, puede ser, o sea, por un lado acá me dice que k es mayor que 0 y esta sería una primera condición. Pero por otro lado, fíjense que acá yo tengo que tener en cuenta que 4 menos k cuadrado, ¿cómo tiene que ser también? Mayor o igual a 0, ¿sí? Y si 4 menos k cuadrado tiene que ser mayor o igual a 0, quiere decir que 4 tiene que ser mayor o igual a k cuadrado, o lo que es lo mismo, k cuadrado menor o igual a 4. Por lo tanto, módulo de k menor o igual a 2, y si módulo de k tiene que ser menor o igual a k, ¿cómo tiene que ser k? ¿Se acuerdan estas desigualdades de módulos? Módulo de k menor o igual a 2. K está entre 2 y menos 2. Exactamente, tiene que ser el conjunto de puntos que queda comprendido entre menos 2 y 2. ¿Sí? O sea, esta sería otra condición que surge. ¿Sí? Entonces, fíjense que de las condiciones 1 y 2, en definitiva, ¿qué valores de k tendríamos que tomar? Los que están entre... Claro, k entre 0 y 2. Entonces, digamos que en esta ecuación, o sea, los voy a poner acá en azul. En realidad tendría, bueno, esto no, pero digamos, los conjuntos de nivel son aquellos que cumplen esta condición con k entre 0 y 2. ¿Sí? Que en realidad nos está dando una idea, ¿sí? De este k, tiene que ver con la variación de z, ¿se acuerdan? ¿No? O sea, si yo voy al gráfico de esta función, la z va a variar entre 0 y 2. Entonces, fíjense, vamos a tomar cortito y ya los dejo. Vamos a tomar algunos conjuntos de nivel, ¿sí? Entonces, supongamos, si k tiene que ir entre 0 y 2, por ejemplo, tomemos el conjunto de nivel 0 de la función f. El conjunto de nivel 0 cuando k es igual a 0. O sea, vamos a tener x cuadrado más y cuadrado igual a ¿quién? Si k es 0, x cuadrado más y cuadrado igual a 4. ¿Está bien? Entonces, fíjense, y ahora lo voy a ir haciendo simultáneamente acá en el dibujito. O sea, el conjunto de nivel 0 es justamente esto. Este es el conjunto de nivel 0 de las funciones.
Bien, qué sé yo, después vamos a hacer uno más, dos más, vamos a hacer conjunto de nivel 1, porque si está entre 0 y 2, por ejemplo, podemos tener conjunto de nivel 1, serían x cuadrado más y cuadrado igual a ¿quién? Igual a 3, ¿no es cierto? O sea, tendría que buscar una circunferencia de radio raíz de 3, este sería el conjunto de nivel 1, y esto es raíz de 3. Y bueno, y finalmente vamos a poner el conjunto de nivel 2 de la función, que ¿quién es? Es x cuadrado más y cuadrado igual a 2. Perdón, igual a 0. ¿No? O sea que en definitiva, ¿quién es? El conjunto de nivel 2 de la función. El origen. El origen. Perfecto. Este punto es el conjunto de nivel 2 de esto. Entonces, miren una cosa, ahora vamos a hacer el gráfico, pero miren una cosa, o sea, como yo les decía, tanto en este ejemplo como en este, acá ojo que el dominio era todo, ¿no? Acá el dominio es lo que está acá adentro. Pero, más allá de eso, fíjense que la forma de los conjuntos de nivel coincide, pero fíjense qué información distinta que nos da. Acá nosotros vemos que este era el conjunto de nivel 0, ¿no? A medida que iba aumentando la cota, o sea, el valor de z, ¿qué va pasando? Se va aumentando el radio, nos íbamos alejando del plano XY y el radio iba aumentando. En cambio, fíjense acá qué pasa. Fíjense, nosotros tenemos el conjunto de nivel 0, es el que tiene radio 2, el conjunto de nivel 1, radio raíz de 3, y el último conjunto, que es el conjunto de nivel 2, ¿sí? Tiene, es el origen, ¿está bien? Entonces, ¿qué pasa acá? ¿O qué podemos ya darnos cuenta de esta función? Y bueno, nos vamos a dar cuenta que a Está boca medida, abajo. al revés, claro, o sea, a medida que nos vamos alejando, los radios, alejando del plano XY, desde 0 hasta 2, los radios de la circunferencia van siendo cada vez más chicas. O sea, como que justamente tiene una concavidad opuesta a la que tiene ese paraboloide. Entonces, fíjense, ahí tenemos el conjunto de nivel 0, perdón, el origen es el conjunto de nivel 2, o sea que este punto tiene la imagen 2. Después teníamos, qué sé yo, el conjunto de nivel 1 son los puntos de la circunferencia de radio raíz de 3, o sea que estos puntos que pertenecen a la circunferencia de radio raíz de 3 tienen una imagen. ¿El primero no era el de 2? ¿Cómo? ¿El primero era el de 2? Sí, este punto, que es este, perdón, a ver, ahí no lo... No, por el que tiene radio 2. No el Bueno, nivel lo que 2. pasa es que yo empecé dibujando este punto, que es el conjunto de nivel 2, es el único punto, el 0, 0 tiene imagen 2. Este punto ¿Y el de tiene... nivel 1 no debería estar más arriba? El de raíz de 3, perdón. No, porque el de raíz de 3, la circunferencia de radio raíz de 3, fíjate, es el conjunto de nivel 1. A ver, ahí justo creo que no lo estoy mostrando. Los puntos de la circunferencia de radio raíz de 3 conforman el conjunto de nivel 1. ¿Qué quiere decir? Que los puntos que pertenecen a esta circunferencia de radio raíz de 3 tienen una imagen que vale 1. ¿Lo ves? Estos puntos, este punto
tiene una imagen que vale 1. Este punto tiene una imagen que vale 1. ¿Por qué? Porque pertenecen al conjunto de nivel, perdón, pertenecen a la circunferencia de radio raíz de 3. Y finalmente, los puntos de la circunferencia de radio 2, ¿sí? O sea, estos puntos, los que tienen radio 2, conforman el conjunto de nivel 0 de la función. ¿Qué quiere decir? Que estos puntos que están acá tienen un z que vale 0, o sea, exactamente están en el piso. Entonces, voy teniendo. Esta estaría en la superficie. Sé que ya dibujabas directamente la circunferencia sin hacer la imagen. ¿Cómo? Pensé que estabas dibujando directamente la circunferencia sin hacer la imagen. Era digamos. la imagen, por eso lo Claro. dibujé a la altura 1, ¿no? Entonces fíjense que esto más o menos podría dar una idea de que la superficie hace una cosa así. También esta sería la gráfica de la superficie. Y de hecho, en realidad, esta también es engañosa porque fíjense que nuestra función era esta, ¿no? No es engañosa, pero digo, más difícil hacerlo así que en realidad pensar que esa gráfica, o sea, la gráfica de esta función es z igual a la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Si yo opero un poquito con esto y elevo al cuadrado, me va a quedar 4 menos x cuadrado menos y cuadrado, y si reacomodo, me queda x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 4, ¿qué es la ecuación de quién esto? Bueno, si repasaron o vieron la clase que vimos, la clase pasada de cuádricas, el que lo vio me puede decir que esto, ¿cuál es? Es una esfera. Es una esfera, ¿está bien? Esto es una esfera, pero en realidad esta, la z igual a la raíz positiva de todo esto, es una semi-esfera. Pero bueno, digo, son ejemplos con cuádricas concretas para que ustedes puedan ver, pero digamos, la idea es esa, ¿no? O sea, un conjunto de nivel de una función escalar me da una idea del comportamiento de la superficie, ¿sí? Obviamente teniendo algo en un plano, ¿sí? Y en realidad, y esto es lo último que les digo, ya los libero, en realidad conjuntos de nivel, ustedes ya utilizaron, conjuntos de nivel, ejemplos de conjuntos de nivel, en la escuela secundaria. En la escuela secundaria. A ver si alguno me puede decir, si alguno la cursó ya lo debe saber porque ya me escucharon decirlo, pero si no, a ver si se les ocurre. Bueno, ¿Las raíces no serían un ejemplo? ¿cómo? ¿Las raíces de una función no serían un ejemplo de un conjunto de nivel? Las raíces de las raíces de una función cuadrática, o de cualquier función, son los conjuntos de nivel 0 de cualquier función, porque las raíces son los puntos del dominio de la función, para los cuales la imagen, la i, vale 0, ¿sí? Eso es cierto. Pero en general, bueno, les voy a hacer un dibujito. Ustedes en geografía tenían unos mapas, ¿sí? Supongamos que este es el continente Sudamérica. Ustedes, no sé si recuerdan, pero por ahí tenían esto que decía, no sé, menos 100, menos 200, en distintos colores, ¿no? Y por acá esto, no sé, tenía una cosa así que decía 100, 200, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Trabajaron con esos mapas físicos? De terreno, de colores. El terreno, claro, ¿sí? O sea, un mapa topográfico, digamos, ¿sí? ¿Qué significa esta línea con esta cota?
Bueno, esto significa que todos estos puntos están a una profundidad de menos 100 por debajo, o sea, que están a 100 metros por debajo del nivel del mar. Estos puntos que están acá, que corresponden a la cota menos 200, significa que están a una profundidad de 200 metros bajo el nivel del mar. En cambio, si ustedes ven esto, acá que ven, yo acá tengo 100, esta 200, esta es otra. Entonces, trabajaron con estos mapas, ¿no? Ustedes, sí. Sí, sí. Sí, sí. Y bueno, eso, en un mapa topográfico, es justamente, serían los conjuntos de nivel del terreno, ¿está bien? O sea, yo no puedo graficar en 3D esta montaña y esta profundidad, pero yo con el plano, o sea, mirando algo en el plano, me puedo dar idea de cuál es el comportamiento o cómo sería la forma que tiene esta superficie. Así que bueno, eso sería, nada, es la nota de color. Bueno, chicos, a ver, esperen que los saludo. Y bueno, nos vemos el miércoles. Ay Dios, nos vemos el lunes, perdón. Dale. Estoy mareada. Gracias, profe. Gracias, profe. Que tengan Hasta luego. buena semana y Dale, bueno, profe, nos vemos. Chao, gracias, profe. Buen Ojalá fin que- de Una profe. pregunta, Buen fin ¿hay de que semana. hacer algo de la guía para el ¿Cómo? lunes? No, profe. ¿Hay que Toda la resolver uno. algo de la guía para el lunes? La guía 1 la pueden Bueno, hacer completa sí. y la guía 2 la pueden hacer el punto 1 de la guía 2. Ah, listo. Dale, buenísimo. muchas gracias. Bueno, Chau, chau. chau Genial, chicos. profe. Chau, Muy buena chau. explicación. Gracias. Chao.